Muy buenos días, mis amados hermanos. Reciban usted un cordial saludo y realmente deseamos que Dios derrame sus ricas bendiciones sobre sus vidas y sobre sus familias. En este tiempo, Mañanas con Dios, continuamos con nuestro devocional basado en el libro de Hechos. Hechos del Espíritu Santo, indudablemente. Bien, nuestro texto que veremos en esta mañana está en el capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 36 de Hechos. Capítulo 2 de Hechos, versículo 14 al 36. En estos versículos estaremos viendo cómo es que Pedro, de una manera espontánea, ya habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo sido derramado en su corazón el Espíritu Santo, en él y en todos aquellos que esperaban la promesa que Jesús les había dicho cuando estaban en el aposento alto orando. Ellos recibieron en el día de Pentecostés, como ya lo hemos visto en versículos anteriores, recibieron la promesa del Espíritu Santo en una de las fiestas tan importantes para los judíos, donde congregaban a mucha gente de todos los lugares para celebrar esta fiesta. Allí estaban los judíos y ahí estaban todas las personas que para ellos era muy significativo esta fiesta. Allí se produce algo extraordinario, algo maravilloso. Se derrama el Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos de Jesús. Y ellos, habiendo sido llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas. Quiere decir, en los idiomas, en el idioma de las personas que estaban allí congregados en ese momento, en el Pentecostés, en el día de Pentecostés. Pero esto causa una reacción escarnecedora, burlona de algunas personas que estaban ahí, porque empezaron a decir, estas personas están llenas de mosto, es decir, están ebrios. Pero esto nos introduce indudablemente al pasaje bíblico que le hemos mencionado desde el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos hasta el 36. Pedro va a proclamar un discurso basado indudablemente en las Sagradas Escrituras. Un discurso basado en la persona de Cristo. Y es así cuando Pedro empieza, desde el versículo 14, dice la Escritura allí puntualmente, dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Es interesante cómo Pedro, después, juntamente con los 11, después que están predicando el Evangelio en el idioma de cada una de las personas que estaban ahí reunidas en el día de Pentecostés, ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, con poder, con valor y con esa autoridad que le da Dios, él empieza a proclamar el mensaje de la buena noticia. Pero empieza a aclarar que ellos no están ebrios, porque dice que era la hora tercera, es decir, 9 de la mañana, y no era una hora indicada como para embriagarse, porque esa era la hora donde muchos de los judíos subían al templo, pero allí estaban orando y buscando la presencia de Dios. Entonces Pedro va a callar y a silenciar esta voz escarnecedora, esta voz que se levantaba de muchas personas que se burlaban que ellos estaban ebrios y no entendían lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Pedro va a citar en el desarrollo de su mensaje, de su discurso, de la proclamación del Evangelio, va a citar 3 pasajes del Antiguo Testamento, donde centra indudablemente
su mensaje. 3 pasajes del Antiguo Testamento y empieza con Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 al 31, donde habla que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. E indudablemente el Espíritu Santo había sido derramado en el día de Pentecostés. Y esto dice que fue dicho por el profeta Joel. Y es interesante cómo Pedro va a subrayar esto. Hay un cumplimiento indudablemente en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre las personas para determinada ocasión, para que ellos pudieran cumplir una misión en determinada circunstancia y ocasión. Ahora el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en el corazón de aquellos que habían puesto su confianza en Cristo, aquellos que habían creído en Cristo como el Salvador, el Señor de sus vidas, como el Mesías, como habían creído muchos de ellos. Y entonces Pedro ve un cumplimiento allí, el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que esperaban esta promesa, aquellos que habían creído en Jesús como el Mesías. Y dice, esto sea manifiesto a todos. Y está hablando indudablemente de lo que ha ocurrido, de lo que profetiza Joel muchos años atrás, y lo que ahora Pedro está viendo, un cumplimiento. ¿Diríamos un cumplimiento parcial? Porque más adelante Pedro va a mencionar lo que dice Joel: daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, creemos que hay un cumplimiento parcial. Se derrama el Espíritu Santo, pero lo que Pedro sigue hablando, de lo que dice Joel, tiene un cumplimiento en el periodo de la gran tribulación. Así es. Por eso habla del día grande del Señor, es decir, del día del juicio, donde Dios indudablemente condenará y traerá juicio sobre todas las personas que se rebelaron contra Él, que rechazaron al Cristo, del Mesías. De esto está hablando el apóstol Pedro. De lo que dice Joel, el Espíritu Santo ha de ser derramado y allí tiene su cumplimiento. Por eso le dice: estén atentos, varones, para que ustedes escuchen lo que Dios ya ha determinado, lo que Dios ya ha dado por anticipado, que ustedes prendieron y mataron a Jesús. Es decir, habla de los judíos que conspiraron juntamente con los gentiles, en este caso específicamente con los romanos, se unen, y entonces ellos se unen para prender, para crucificar y matar a Cristo. Pero esto no queda ahí, porque si ellos lo crucificaron, dice Pedro, continúa diciendo en el versículo 24, el cual Dios le levantó de los muertos, aún estando en la muerte, lo que era imposible, ¿verdad? Al entendimiento, a la razón humana, Dios lo hace posible. Dios levanta a Cristo de entre los muertos. Por eso cita otro pasaje del Antiguo Testamento, y está en el Salmo capítulo 16, versículo 8 al 11, donde Pedro hace mención, allí en el versículo 27 del capítulo 2 de Hechos: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Este es un salmo mesiánico y no se refiere a la persona de David, porque Pedro va a señalar puntualmente en el versículo 29, aun cuando David era, dice, reconocido, ¿verdad?, como el rey conforme al corazón de Dios. Y aquí no solamente, no habla de David, que murió y fue sepultado, porque dice: su sepulcro está hasta el día de hoy entre nosotros. Aquí está hablando indudablemente acerca del Mesías, porque David
de David, del trono de David, descendería el Mesías, hablando de Cristo, de Jesús. Y entonces, aquí hay una profecía mesiánica del cual David está hablando, está orando a Dios, está declarando públicamente que no permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose específicamente a la persona de Cristo, y del cual nos habla de que la tumba no sujetaría el cuerpo de Cristo. La tumba no sería indudablemente aquella tumba que atraparía el cuerpo de Jesús y lo retendría ahí. No. David es claro al decir de que me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Está hablando de la resurrección de Cristo. Está hablando de que el Mesías ha de volver a la vida. Y esto lo reafirma Pedro. El Cristo que estaba crucificado, que había sido sepultado y que la muerte no podía retenerlo más, Dios le levantó con poder a Jesús de entre los muertos. Lo exaltó hasta lo sumo, como dice Filipenses, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y es hermoso ver aquí y puntualizar que Cristo, su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Si bien es cierto, Él cargó el pecado por usted y por mí, el pecado por la humanidad en su cuerpo. Por nosotros hizo pecado, pero Dios, en su gracia, en su misericordia, lo levantó con poder y le resucitó. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y ahí el apóstol Pedro cita un último pasaje del Antiguo Testamento en el Salmo 110, versículo 1, donde dice: David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, citando el apóstol Pedro este tercer pasaje del Antiguo Testamento, del cual David hace una declaración firme y determinante, refiriéndose que el Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, el sentarse a su diestra habla de una posición de honor, de autoridad, de supremacía sobre la humanidad y sobre todo sobre sus enemigos, a quien había derrotado. Enemigos que se habían levantado contra él, que habían conspirado, que se habían puesto de acuerdo contra el ungido de Dios, contra Cristo. Estos serían derrotados, serían pisoteados por el Mesías. Y de esta manera concluye el apóstol Pedro en su discurso, en su proclamación del Evangelio, en el versículo 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así es, a quien ellos habían crucificado, a quien ellos habían dado muerte, Dios le hizo Señor. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo levantó en alto el nombre de Cristo. Lo hizo sentarse a su diestra. Lo hizo Señor y Mesías. ¿Qué nos enseña todo este mensaje del apóstol Pedro? Que debemos basar y fundamentar nuestra predicación en la persona de Cristo. Sí, amado hermano, hermana, nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Un mensaje donde le hable a la gente acerca de la muerte de Cristo en la cruz,
por causa del pecado de la humanidad, por causa de su desobediencia a Dios. Debemos denunciar el pecado de la gente, llamarlos al arrepentimiento y decirles que el Señor Jesús murió por ellos, porque les ama. Y ahí Dios mostró su amor para con la humanidad, en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Pero la tumba no pudo retenerlo, sino nosotros proclamamos con firmeza que Cristo está vivo, que Dios le levantó de los muertos, que Él ha resucitado. Este era el mensaje de esperanza de Pedro al hablar de Cristo, al hablar a sus propios compatriotas, a los judíos, a ese Cristo que crucificaron y mataron. Dios le levantó de los muertos. Él está vivo, sentado a la diestra del Padre. Sí, hermano, hermana, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Este es el mensaje que debemos hablar y proclamar. Sin temor, sin vergüenza, con autoridad, con valor, con gallardía, anunciar al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. 3 pasajes bíblicos en el cual Pedro centra su sermón. En Joel, donde habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, Joel capítulo 2, versículo 28 al 31. Salmo capítulo 16, versículo 8 al 11, donde habla que Dios no permitirá que su santo vea corrupción, que el Hades ni la muerte podían retenerlo, ni el sepulcro, que le daría victoria sobre la muerte y el pecado, resucitándolo entre los muertos. Y citaría el tercer pasaje de Salmos 110, versículo 1, donde Dios Padre honra al Hijo, sentándolo a su diestra, poniéndolo en una posición de honor y de autoridad y de poder, de supremacía. Y sus enemigos estarían debajo de sus pies, es decir, estarían derrotados. Él vencería a sus enemigos. Y de este mensaje tan esperanzador, tan poderoso, basado en la palabra de Dios, este mensaje tenía que haber llegado al corazón de estos hombres y las mujeres que escuchaban allí en la fiesta de Pentecostés. Ya mañana veremos qué resultados produjo este mensaje. ¿Cuál fue el efecto de este mensaje esperanzador y glorioso de Pedro? Mis amados hermanos, sigamos predicando a Cristo, el Cristo vivo, el Cristo que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por ti y por mí. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos toda la gloria y la honra y el honor a ti, porque aquellos que hemos creído en Jesús, en su palabra, hemos recibido al Mesías en nuestras vidas, al Cristo, como Salvador y Señor, nos diste el Espíritu Santo, nos sellaste con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Señor está en nosotros, con nosotros. Nos ayuda a vivir la vida cristiana en santidad, en el temor de Dios, pero también a proclamar el mensaje de Cristo. Gracias, Señor, porque la muerte no pudo retener a Cristo, ni la tumba. La tumba está vacía. Tú le levantaste entre los muertos y no permitiste que el santo Jesús vea corrupción. Y gracias, Señor, porque ahora está sentado a la diestra tuyo, Padre, nuestro Cristo, nuestro amado, nuestro Salvador y Señor, intercediendo por nosotros, el justo, por nosotros los injustos. Gracias, Dios, por tan grande amor, por tan grande obra perfecta. Toda la gloria y la honra sea a ti en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.